¿Creéis de verdad que la Virgen María tendría la capacidad de moverse por sí sola? Os digo la verdad, yo tampoco lo creía. Vamos, que no lo creía hasta presenciarlo con estos ojos que se han de comer la tierra una mañana helada en mi humilde iglesia, aquí en el interior de Francia. Y si me concedéis un momento, os voy a relatar con todo lujo de detalles cómo empezó realmente toda esta historia que ha cambiado mi vida para siempre. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque quizás vuestra fe esté a punto de ser recompensada de maneras que jamás habríais imaginado. Me llamo Jack Lymon, tengo 72 años, y durante casi toda mi existencia he sido el único sacerdote de la parroquia de Montrebau, un pueblecito perdido entre colinas y viñedos centenarios, un lugar donde el tiempo parece discurrir a otro compás, donde las horas se deslizan como miel espesa y dorada. Pero permitidme que os diga algo. Esta narración no trata sobre mí, sino sobre ella, sobre aquella que se cruzó en mi sendero cuando ya estaba convencido de que el Señor se había olvidado de mi presencia en este rincón olvidado del mundo. ¿Habéis sentido alguna vez esa soledad que penetra hasta los huesos? Esa sensación de que vuestras oraciones se desvanecen en el aire sin llegar a ninguna parte. Pues bien, yo la conocía demasiado bien. Para que comprendáis cabalmente lo que aconteció, es menester que imaginéis el escenario, el silencio sepulcral y la melancolía que impregnaban aquellas paredes de piedra milenaria. La iglesia de Montrebau es como una dama anciana, hermosa a su manera, callada y repleta de las cicatrices que deja el paso inexorable de los años. Fue erigida en el siglo XVII, con piedras encanecidas por el tiempo y vidrieras sencillas, más cautivadoras, que filtran la luz como si fuesen los propios ojos de Dios contemplándonos desde las alturas. El altar de madera oscura aún conserva las marcas de las manos que lo tallaron con devoción. Cada muesca cuenta una historia de fe y sacrificio. Y allí, en un nicho elevado, justo encima de la mesa de la Eucaristía, reposaba, o mejor dicho, solía reposar, una imagen de la Virgen María, una pieza antiquísima de yeso macizo, traída desde España a finales del siglo XIX por un benefactor cuyo nombre se perdió en los archivos parroquiales. Ella permanecía allí observándonos con una mirada dulce que, en los últimos años, parecía haberse tornado triste. Sí, triste, porque la verdad es que casi nadie frecuentaba ya las misas. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté esperando precisamente vuestras súplicas. Los domingos que antaño rebosaban de fieles se habían convertido en ecos vacíos, donde mi voz resonaba contra las piedras como el lamento de un alma en pena. Como dice el Evangelio de Mateo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero, ¿qué ocurre cuando apenas queda uno? En los días de suerte, veía 3 o 4 rostros conocidos. En los días aciagos, celebraba la misa completamente solo, como un náufrago que grita al viento esperando que alguien le escuche desde la lejanía. El órgano había enmudecido para siempre. Las campanas tañían para el vacío y mi voz resonaba solitaria por las bóvedas góticas, rebotando contra las piedras como un eco perdido en el tiempo. Al menos eso era lo que yo pensaba. Pero quizás, solo quizás, no estaba tan solo como creía. Me esforzaba por no dejar que mi fe flaquease, mas he de confesar que había noches en las que encaraba el techo ennegrecido de la sacristía y me cuestionaba con el alma en vilo. Señor, ¿qué narices estoy haciendo todavía aquí? ¿Acaso estoy hablando con las paredes? Mi salud ya no era la de antaño. La rodilla derecha me dolía al subir los peldaños del altar. Cada escalón se había convertido en una pequeña montaña que conquistar. Y la sotana, desgastada en los codos, había sido remendada tantas veces que más parecía una colcha de retales que la vestimenta de un servidor de Dios. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros llegan disfrazados de pequeñas presencias que pasan desapercibidas. Aún así persistía, porque había una promesa sagrada que me sostenía,
como un ancla en la tormenta. Mi madre, Marie Claire, una mujer de fe sencilla e inquebrantable, antes de entregar su alma al Creador, agarró mi mano con una firmeza que aún puedo sentir y me dijo con voz quebrada pero decidida: Jack, jamás dejes de servir. Aunque no haya nadie en los bancos, algún día alguien te escuchará. Guardé esas palabras como una reliquia sagrada, pero el tiempo es despiadado con las pequeñas esperanzas, las va erosionando gota a gota hasta convertirlas en polvo. Y en aquel invierno crudo yo ya estaba casi sin creer, con el corazón encogido como una pasa al sol. Fue entonces cuando él apareció, un chaval solo que se sentaba en el último banco, invariablemente en el mismo sitio, como si aquel fuese su lugar designado desde toda la eternidad. Tendría unos 8 o 9 años, era delgaducho, con el pelo oscuro y unos ojos de una profundidad que impresionaba, como si hubiese vivido 1000 vidas en tan pocos años. Llegaba en silencio, como una sombra que se desliza sin hacer ruido, y partía de la misma manera, sin despedirse, sin mirar atrás. Nunca me respondió cuando intenté entablar conversación, nunca sonrió, ni siquiera un gesto de cortesía. Pero cada domingo, allí estaba él, quieto como una estatua, observando con esa intensidad que solo tienen los niños cuando algo les llama verdaderamente la atención. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté enviando señales que no sabemos interpretar. Al principio imaginé que sería nieto de algún lugareño, pero nadie en la aldea lo conocía. Nadie lo había visto fuera de la iglesia, ni jugando en las calles empedradas, ni correteando por los viñedos. Era como si solo existiese dentro de aquel espacio sagrado, como si fuese parte del mobiliario litúrgico, y cada domingo algo dentro de mí se transformaba. Comencé a celebrar la misa con un fervor renovado, como si hubiese redescubierto el sentido de mi vocación. Mi voz ganaba fuerza, y el corazón, antes oprimido por la soledad, latía con un poquito más de alegría. Como nos recuerda el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque quizás lo que estaba a punto de suceder era mucho más extraordinario de lo que jamás habría podido imaginar. Poco sabía yo que todo aquello era tan solo la preparación para algo que lo cambiaría todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada centímetro de aquella iglesia helada y de mi alma ya exhausta, como un campo después de la cosecha, árido y necesitado de lluvia. Era el tercer domingo consecutivo que veía a aquel chaval. Misma hora, mismo banco, mismo silencio sepulcral. Entraba con pasos tan ligeros que apenas me percataba de su presencia, como si fuese un fantasma que se desliza entre los vivos sin hacer ruido. El abrigo raído colgaba de sus hombros menudos y la bufanda de lana parecía haber sido tejida a mano, con esas imperfecciones que solo el amor maternal sabe crear. Siempre solo, siempre con la mirada clavada en el altar, con una seriedad que jamás había visto en una criatura de su edad. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros llegan de la mano de los más pequeños e indefensos. Y cuando yo me acercaba, él bajaba la cabeza como si cargase con una culpa que no le pertenecía. Soy sacerdote desde hace muchos años, he visto de todo en esta vida. Fieles fervorosos que rezan con lágrimas en los ojos, ateos curiosos que buscan respuestas en los rincones más inesperados, turistas despistados que confunden lo sagrado con lo pintoresco. Pero aquel muchacho tenía algo distinto, una presencia discreta que, sin embargo, alteraba toda la atmósfera del templo, como cuando una gota de tinta se extiende por el agua clara. Era como si cargase con el peso de un dolor demasiado grande para un cuerpo tan menudo, como si hubiese nacido ya conociendo el sufrimiento que otros tardamos décadas en comprender. En aquel domingo en particular, nevaba fuera con esa intensidad que solo el invierno francés sabe regalar. La luz de las vidrieras reflejaba los copos blancos en movimiento, creando un baile hipnótico de luces y sombras que parecía sacado de un cuento de hadas melancólico.
La misa estaba a punto de comenzar, pero no pude iniciar el rito. Algo me lo impedía, una fuerza invisible que me mantenía inmóvil como una estatua de sal. Me acerqué a él con cautela, como quien se aproxima a un animalillo herido. Me senté en el banco de delante sin decir ni pío y esperé. Esperé por un gesto, una mirada, un suspiro. Cualquier señal de que no estaba completamente solo en su dolor. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella ya conoce las lágrimas que ni siquiera hemos derramado. Y entonces lo escuché. No una voz, sino un sonido ahogado, como el de alguien que retiene el llanto durante demasiado tiempo, como cuando el corazón se convierte en una presa que está a punto de reventar. Me volví despacio y vi las lágrimas deslizándose por su rostro, silenciosas como la nieve que caía del otro lado de los cristales. No hacía ruido, no temblaba, simplemente lloraba, como quien ya se ha acostumbrado al sufrimiento y lo lleva como una segunda piel. Intenté hablar con voz queda. «Hijo mío, ¿te encuentras bien?» Pero él tan solo alzó los ojos y me miró fijamente como si quisiera decirme todo de una vez, sin necesidad de palabras, como si sus ojos fuesen libros abiertos donde se podía leer toda una historia de dolor. Esa fue la primera vez que sentí algo extraño, algo que no consigo explicar ni con toda mi experiencia pastoral. Fue como si el tiempo se hubiese detenido en seco, como cuando el péndulo de un reloj se para de repente. Las campanas de la iglesia sonaron solas en ese preciso instante, y la imagen de la Virgen María allá en lo alto, iluminada por un rayo de sol repentino que atravesó la vidriera como una lanza dorada, parecía mirar directamente hacia él. Como nos enseña el Evangelio de Mateo, «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Fruncí el ceño, confundido, preguntándome si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba a punto de presenciar desafiaría todo lo que creía saber sobre este mundo. El cielo estaba encapotado, cargado de nubes plomizas que parecían presagiar tormenta. ¿Cómo demonios era posible aquel haz de luz dorada que atravesaba las vidrieras como una espada celestial? La misa prosiguió como de costumbre, pero proclamé el Evangelio con la voz quebrada, como si cada palabra fuese un cristal que se rompe al caer al suelo. Cada sílaba parecía cortar el aire como una cuchilla afilada y posarse suavemente sobre aquel muchacho que las recibía como un sediento recibe las primeras gotas de lluvia tras una larga sequía. Él escuchaba todo con los ojos clavados en el altar, con esa intensidad que solo tienen los que buscan desesperadamente algo en lo que aferrarse. Era como si cada palabra del Evangelio fuese un bálsamo para heridas que solo él conocía. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros se disfrazan de sonrisas pequeñas en rostros dolientes. Tras la bendición final, él se incorporó lentamente y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa diminuta, dolorida, pero genuina, como el primer brote que surge de la tierra helada al final del invierno. En esa sonrisa había algo que me partió el alma y la recompuso al mismo tiempo, como si hubiese visto un rayo de esperanza atravesando las tinieblas más densas. Y entonces salió por la puerta lateral y se desvaneció entre los copos de nieve, como si fuese un espejismo que se disuelve al contacto con la realidad. Corrí hasta la entrada principal. Miré a todos lados con el corazón desbocado. Nada, ni rastro, ni huella en la nieve recién caída. Pregunté a algunos vecinos que pasaban por allí, envueltos en sus gabanes y con las mejillas enrojecidas por el frío. «No tenemos ninguna criatura así en el pueblo, padre», me dijeron con esa certeza que solo da el conocer cada alma que habita en un lugar pequeño. «Aquí nos conocemos todos desde la cuna hasta la sepultura». Fue entonces cuando algo dentro de mí se transformó para siempre, como cuando una semilla germina en la oscuridad y de repente se convierte en árbol. Aquello no era simplemente un chaval perdido, era un llamado divino, una señal que el cielo había enviado para sacudir los cimientos de mi fe adormecida.
¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella ya esté preparando la respuesta que tanto anheláis. Esa noche, fui hasta la imagen de la Virgen con el alma en vilo. Me arrodillé a sus pies como un niño que busca consuelo en el regazo materno y supliqué con toda la desesperación de mi corazón: si este muchacho es una respuesta a mis oraciones, guíame por el sendero correcto. Si es una petición del cielo, dame fuerzas para comprenderla y cumplirla. Lo que no sabía es que la respuesta llegaría mucho antes de lo que esperaba, y que la Virgen no solo me guiaría desde las alturas, sino que descendería del nicho sagrado con sus propias manos benditas para mostrarme el camino. Aquella noche, después de que el chaval desapareciese entre los copos de nieve como un ángel que regresa al cielo, el sueño no quiso venir a visitarme. Me senté en mi butaca de mimbre desvencijada, al lado de la chimenea fría y apagada, sosteniendo un rosario antiquísimo que había pertenecido a mi madre, esa mujer santa que me enseñó a rezar antes de saber hablar. Las cuentas gastadas por miles de avemarías giraban despacio entre mis dedos temblorosos. Fuera, el viento silbaba entre los álamos de la plaza como un coro de almas en pena, y la luna, pálida y distante como el recuerdo de un amor perdido, proyectaba una luz fría a través de la vidriera de la sacristía. Como nos dice el Evangelio de Lucas: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba a punto de acontecer cambiaría para siempre mi percepción de lo posible y lo imposible. La imagen de la Virgen María no se me quitaba de la cabeza, esculpida hacía más de un siglo por manos devotas, con facciones suaves como la seda y manos extendidas en gesto de acogida maternal. Pero aquella mañana, por primera vez en todos mis años de sacerdocio, me pareció que cobraba vida propia, como si el yeso frío se hubiese transformado en carne tibia y palpitante. La forma en que la luz la acarició, el modo en que el chaval la contempló con esos ojos que parecían pozos sin fondo, el escalofrío que me recorrió el cuerpo de pies a cabeza, todo aquello fue como un susurro en el alma, como si algo invisible estuviese intentando comunicarse conmigo desde dimensiones que escapan a la comprensión humana. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros llegan precedidos de escalofríos inexplicables, y entonces las palabras de mi madre regresaron como una ola silenciosa que rompe contra los acantilados de la memoria, inundándome el corazón con su eco eterno. Ella había partido hacía más de 40 años y sin embargo, aquella noche la escuché con una claridad que me dejó sin aliento, como si estuviese sentada a mi lado en la butaca de mimbre. Jack, nunca abandones a tu pueblo, aunque no vengan, aunque parezca baldío. Algún día, hijo mío, alguien va a escuchar y cuando escuche, lo sabrás en lo más hondo del alma. Tenía 28 años cuando la sepulté con estas mismas manos en el cementerio de la aldea vecina, rodeado de cipreses centenarios que parecían soldados montando guardia eterna. En aquella época, yo era un joven rebosante de fe, un idealista que creía poder reavivar los corazones de toda una generación con la fuerza de mis sermones y la sinceridad de mis oraciones. Pero el tiempo desgasta más que el agua sobre la piedra. Llegaron los años de desaliento, de misas vacías que resonaban como tumbas abiertas, de bautismos cancelados porque ya no nacían niños en el pueblo. ¿Cuántas veces celebré completamente solo, hablando a las paredes como un loco que conversa con fantasmas? ¿Cuántas veces dudé de que mi presencia hiciese alguna diferencia en este mundo que parecía haber olvidado a Dios? ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo porque tal vez ella esté enviando mensajeros que ni siquiera reconocemos. Pero aquel muchacho con su mirada repleta de dolor y misterio, aquella sonrisa diminuta antes de esfumarse entre la nieve, me reanimó, me hirió y me sanó al mismo tiempo, como solo pueden hacer los enviados del cielo. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero en lo más profundo del alma yo sabía por qué había venido a mí. A la mañana siguiente, tomé una decisión sencilla pero profunda.
de esas que cambian el rumbo de una vida entera. Puse flores frescas a los pies de la imagen de la Virgen por primera vez en años, margaritas silvestres que había recogido en el camino, y recé un Ave María en voz alta, como si fuese la primera vez que pronunciaba esas palabras sagradas. Esa misma tarde recibí una llamada telefónica que me heló la sangre en las venas. Una señora enferma, que había abandonado la iglesia hacía más de 20 años tras una disputa que ya ni recordaba, me pidió que fuese a rezar por ella a su casa, con voz entrecortada por la emoción. «Padre Jack, yo he visto al muchacho, el de vuestra misa». Hizo una pausa que se me antojó eterna. Pasó por aquí, llamó a mi ventana con esos nudillos tan menudos. Mi corazón se puso a galopar como un caballo desbocado. No dijo nada, solo señaló hacia la iglesia y se marchó. Pero en sus ojos había algo que me partió el alma y me la recompuso de nuevo, como nos recuerda el Evangelio de Marcos. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba a punto de descubrir desafiaría todo lo que creía saber sobre los límites entre el cielo y la tierra. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Quién era aquel muchacho que aparecía y desaparecía como un fantasma benévolo? Corrí de vuelta a la parroquia con el corazón desbocado. Me arrodillé ante la imagen de la Virgen con las rodillas temblándome como a un niño asustado y repetí la pregunta que me quemaba por dentro. «Madre mía, ¿es el tuyo? ¿Lo has enviado tú desde las alturas?» El silencio fue absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón resonando en las bóvedas de piedra, pero dentro de mí comenzaba a formarse la certeza, como cuando amanece lentamente tras la noche más larga, de que aquella no era una semana cualquiera. Algo estaba siendo preparado en los planos celestiales, algo que llegaría pronto y que cambiaría no solo mi fe tambaleante, sino la fe de toda Montrevaux. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros llegan precedidos de presagios que solo los corazones puros saben interpretar. Solo que no me imaginaba que sería tan rapidito, porque el domingo siguiente ella descendió del cielo como una paloma blanca que baja a posarse en tierra firme. El día de la Epifanía siempre había tenido un significado especial para mi alma de pastor. Celebrar la manifestación de Cristo a los Reyes Magos me recordaba que Dios se revela a los pequeños, a los que vienen de lejos, a aquellos que nadie espera ni considera dignos de atención. Pero aquel año en Montrevaux, Él se revelaría a todos nosotros de una forma visible, clara como el agua de manantial, imposible de ignorar incluso para los más escépticos. La mañana estaba cubierta de una niebla espesa que parecía un velo tendido entre el cielo y la tierra, y la nieve de la semana anterior se había transformado en hielo traicionero en las aceras empedradas. Caminé despacio hasta la iglesia, sintiendo cada paso como un rito sagrado, como si fuese un peregrino que se acerca al final de su largo viaje. Dentro del templo, el aire estaba gélido que cortaba la respiración, pero había algo diferente suspendido en la atmósfera, algo que no se veía con los ojos del cuerpo pero que se sentía con los del alma. Preparé el altar con esmero, como si fuese la primera misa de mi vida. Arreglé las velas con manos temblorosas, puse incienso en el turíbulo, aún sabiendo que a nadie en la villa le importaba ya un pimiento, esos detalles litúrgicos. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté a punto de responder de maneras que jamás habríais imaginado. Pero a las 7:20 en punto, la puerta principal se abrió con un chirrido familiar, y allí estaba él, el muchacho misterioso, con el mismo abrigo raído, los mismos ojos profundos como pozos sin fondo, pero algo había cambiado en su manera de moverse. Esta vez no se dirigió al fondo como un alma en pena, se sentó en el tercer banco, más cerca del altar, y no apartó la mirada de la imagen de la Virgen ni por un segundo, como si estuviese esperando algo extraordinario. Otros rostros conocidos fueron llegando poco a poco, como gotas que caen de un tejado tras la lluvia.
el matrimonio bretón con sus mejillas sonrosadas por el frío, la señora Elise apoyándose en su bastón de madera gastada, el viejo Jean que apenas oía, pero insistía en venir cada 6 de enero como si fuese una cita ineludible con la eternidad. En total éramos 12. El número de los apóstoles, pensé con un escalofrío. Tal vez fuese una coincidencia, o tal vez no existían las casualidades en los planes divinos. Inicié la misa con el alma inquieta, pero al abrir el Evangelio, las palabras me golpearon como un rayo que parte un árbol por la mitad. Entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre. Postrándose, lo adoraron. Mateo 2:11. Leí ese versículo lentamente, saboreando cada sílaba, y entonces alcé la vista hacia la imagen de la Virgen y después hacia el muchacho. Él estaba arrodillado con la cabeza gacha y las manos juntas, como quien entrega todo lo que tiene y todo lo que es, como quien ofrece el alma entera sin reservas. En ese preciso instante, una ráfaga de viento entró por las ventanas laterales. No fue fuerte, no fue violenta, pero sí repentina como un suspiro celestial. Y con ella un sonido seco, un golpe sordo, como si algo muy pesado hubiese caído desde una gran altura. Todos giramos el rostro al mismo tiempo, como marionetas movidas por la misma cuerda invisible, como nos enseña el Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estábamos a punto de presenciar desafiaría todas las leyes de la física y de la razón humana. Se me paró el corazón en seco, como cuando un reloj se detiene de golpe, marcando para siempre un instante eterno. La imagen de la Virgen María, aquella que durante más de 100 años había reposado en su nicho sagrado a más de 2 metros de altura, estaba en el suelo, caída, pero completamente intacta, sin una sola grieta, sin una lasca de pintura desconchada, sin ni siquiera una vela derribada a su alrededor. La imagen había descendido, no se había desplomado como un objeto inerte, estaba allí recostada de lado, como si hubiese sido depositada por manos invisibles con la delicadeza de una madre que acuesta a su hijo enfermo. Era imposible, desafiaba toda lógica humana, pero mis ojos no me mentían. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros llegan cuando menos los esperamos y de formas que jamás habríamos imaginado. Un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las personas se miraban unas a otras con los ojos como platos, algunas con miedo grabado en el rostro, otras con lágrimas que brotaban como manantiales después de años de sequía. Pero el muchacho, Dios mío, el muchacho, simplemente se incorporó con una serenidad que no era de este mundo. Caminó hasta la imagen con pasos que parecían flotar sobre las baldosas frías. Se arrodilló ante ella como si fuese lo más natural del universo y se persignó con una devoción que me partió el alma. Intenté decir algo, balbucear cualquier palabra que devolviese la normalidad a aquel momento sobrenatural. Intenté continuar la misa como si nada hubiese pasado, pero no pude. Mi voz se quebró como un cristal fino. Mis manos temblaron como las de un anciano en su lecho de muerte. Y por primera vez en todos mis años de sacerdocio, me quedé sin palabras ante el altar de Dios. Lo que había acontecido no era una coincidencia cósmica, era un llamado directo del cielo, un milagro palpable, un gesto divino que traspasaba todas las barreras entre lo humano y lo sagrado. Pero nada, absolutamente nada me había preparado para lo que vendría a continuación. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella acabe de responder a oraciones que ni siquiera sabíamos que habíamos hecho. Porque cuando volví a mirar hacia el lugar donde se encontraba el muchacho, ya no estaba allí. Había desaparecido como si nunca hubiese existido, como si fuese un espejismo que se desvanece al primer parpadeo. Me quedé allí plantado, ante la imagen caída, y un vacío aún más grande que me llenaba el pecho de una mezcla extraña de asombro y desamparo. El chaval se había esfumado.
La iglesia entera se sumergió en un silencio que gritaba por dentro, de esos que suceden cuando la razón se estrella contra un muro y no consigue explicar lo que los ojos acaban de presenciar. Me acerqué a la imagen de la Virgen María con pasos vacilantes, el corazón aún martilleando en el pecho como si fuese a reventarme las costillas. Las velas parpadeaban levemente, pero no había ni pizca de corriente de aire. Toqué la escultura con la reverencia de quien acaricia una reliquia sagrada, pesada, fría como el mármol, pero completamente intacta. Había caído desde más de 2 metros de altura sobre baldosas de piedra dura. Era completamente imposible que no tuviese ni un arañazo, ni una mella, ni la más mínima imperfección. Pero allí estaba, entera como el primer día, con los ojos alzados hacia el cielo como si aún contemplase las alturas celestiales, con los brazos extendidos como quien acaba de descender por voluntad propia desde su trono divino. Una de las fieles, la señora Elise, se acercó temblando de pies a cabeza como una hoja en otoño. «Padre, esto ha sido una señal, ¿verdad?». Su voz quebradiza me llegó como un susurro desesperado. No conseguí responder. Solo cogí su mano arrugada y la apreté con firmeza, transmitiéndole todo lo que no podía expresar con palabras. Las personas comenzaron a arrodillarse una tras otra, como fichas de dominó que caen en perfecta secuencia. Algunas rezaban en silencio con los labios moviéndose sin sonido. Otras lloraban abiertamente sin pudor alguno, liberando décadas de dolor contenido. Un hombre al que jamás había visto antes entró en la iglesia. Se quitó el sombrero en señal de respeto, se arrodilló sobre las baldosas heladas y comenzó a rezar el rosario sin pronunciar palabra, como si supiese exactamente lo que había pasado, como si hubiese sido llamado desde la distancia por una voz que solo él podía escuchar. Guardé la Eucaristía en el sagrario con manos que aún me temblaban, pero la celebración en aquel momento ya no estaba en mis manos de simple mortal. Era la Virgen quien la dirigía desde su nueva morada terrenal. Como nos dice el Evangelio de Lucas: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que acababa de presenciar era solo el comienzo de algo mucho más grande y misterioso. Regresé a la sacristía arrastrando los pies como un condenado y cerré la puerta tras de mí con un golpe sordo que resonó en las paredes de piedra. Me senté en el banco de madera carcomida y lloré como una criatura desvalida. No lloré de miedo, ni siquiera de emoción pura. Lloré porque me di cuenta, como un rayo que ilumina la oscuridad más densa, de que ya no estaba solo en este mundo de soledad infinita. Durante años y años había celebrado para bancos vacíos que me miraban como cuencas huecas, con el alma cargada de plomo, pensando que el cielo se había vuelto sordo a mis súplicas desesperadas. Pero allí, en aquella caída suave como una pluma que se posa, en aquel sonido que era más que un sonido, en aquella imagen intacta que desafiaba todas las leyes terrenales, el cielo me había respondido con una voz más clara que el cristal. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces Dios responde de maneras que van mucho más allá de nuestras pobres expectativas humanas. Más tarde, cuando conseguí secarme las lágrimas y recuperar algo de compostura, intenté hallar alguna explicación racional que tranquilizase mi mente de hombre de ciencia. Subí al altar con piernas temblorosas. Examiné el nicho palmo a palmo como un detective que busca pistas en la escena de un crimen. La base estaba firme como una roca. Nada estaba agrietado ni dañado. No había habido temblores de tierra en la región. Lo habría sabido. Ningún animal había entrado a profanar el templo. No había corriente de aire y la vidriera del lado ni siquiera se podía abrir porque estaba sellada desde hacía décadas. Sencillamente no había motivo alguno, ni uno solo, para que la imagen hubiese caído por causas naturales, excepto uno, el único que importaba de verdad. Ella quiso. La Virgen quiso descender desde su trono celestial. Quiso tocar el suelo frío de nuestra pequeña iglesia olvidada. Quiso recostarse a nuestros pies como una madre que se agacha para consolar a sus hijos y decirnos con esa ternura infinita que solo ella posee: «Estoy aquí,
Aún os cuido, nunca os he abandonado. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté escuchando cada palabra que sale de vuestros corazones heridos. ¿Y el muchacho? Ah, el muchacho misterioso. Volví a la aldea como un poseso. Llamé a todas las puertas. Pregunté en las casas de tejados de pizarra, en las panaderías que olían a masa madre, en los comercios que apenas sobrevivían. Describí su aspecto con todo detalle: los ojos profundos, el abrigo raído, la bufanda tejida a mano. Nadie lo conocía, nadie lo había visto jamás por las calles empedradas del pueblo. Era como si nunca hubiese existido, como si fuese una aparición que solo mis ojos habían tenido la gracia de contemplar. Pero yo sabía, Dios santo, ¿cómo sabía? Sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido en lo más hondo de mi ser. La realidad de aquel encuentro estaba grabada a fuego en mi alma. A partir de aquel día bendito, nada volvería a ser igual en Montrebau. El pueblo entero estaba a punto de despertar de un sueño de décadas. A la mañana siguiente la iglesia amaneció con las puertas abiertas de par en par, no por un descuido mío, sino porque aquella noche no la cerré a propósito. Después de todo lo que había acontecido, algo dentro de mí gritaba que la casa de Dios necesitaba respirar como un pulmón que se llena de aire puro, dejar que el mundo entrase sin barreras, permitir que los pasos olvidados volviesen a resonar entre los bancos de madera, que las oraciones enterradas en el olvido reencontrasen el camino hacia el altar sagrado. Y fue exactamente lo que pasó, como si el cielo hubiese orquestado cada detalle. Por primera vez en muchísimos años, las personas regresaron por voluntad propia, sin invitación, sin carteles, sin anuncios en el tablón parroquial. La señora Elise volvió arrastrando su bastón sobre las piedras, a pesar de la dificultad para caminar que le causaba la artritis. El viejo Jean, que apenas oía ni el vuelo de una mosca, llegó antes que nadie y trajo un ramo de lavanda silvestre para colocar a los pies de la imagen como ofrenda humilde. Dos chavales de la aldea que yo ni siquiera sabía que supiesen rezar el Padre Nuestro, encendieron velas con sus propias manitas y se quedaron contemplando la imagen de la Virgen, como quien observa algo sagrado y vivo, algo que late con corazón propio. La imagen, aunque caída, reposaba ahora sobre un pequeño altar improvisado que habíamos montado entre todos, cubierto con un mantel blanco como la nieve y flores sencillas del campo. Todos querían verla de cerca, todos querían rozarla con la punta de los dedos. Todos buscaban en sus facciones de yeso una respuesta a preguntas que llevaban años haciéndose en silencio. La noticia se extendió por el pueblo como fuego en rastrojo seco, de boca en boca, de casa en casa, creciendo y multiplicándose como los panes y los peces del milagro evangélico. Como nos dice el Salmo 46, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra». ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba a punto de suceder convertiría nuestra pequeña iglesia en un faro de esperanza para almas perdidas de toda la región. La imagen de la Virgen se precipitó desde las alturas y no se quebró ni una pizca. Un muchacho apareció como por arte de magia y se desvaneció en el aire. El cura se quedó sin palabras, mudo como una estatua de sal. Llegaron curiosos con los ojos muy abiertos, escépticos con sonrisas torcidas, devotos con el alma en vilo, y todos, absolutamente todos, guardaron silencio. Un silencio que hablaba a gritos, un silencio que se extendía por el ambiente como un perfume invisible que penetra hasta los huesos y transforma todo a su paso. Yo observaba todo aquello con el corazón inquieto pero en paz, como quien contempla una tormenta desde la seguridad de su hogar. Sabía en lo más hondo de mi ser que aquel momento no me pertenecía. No era fruto de mis sermones rebuscados ni de oraciones bonitas que salen de los libros. Era la obra de ella, de la Madre que todo lo puede y todo lo sana con su ternura infinita. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo porque a veces los milagros llegan
cuando el corazón está preparado para recibirlos, no cuando nosotros creemos merecerlos. Me acordé de una frase que mi abuela solía decirme cuando yo era un rapazuelo que apenas le llegaba a la cintura. Cuando María entra en silencio, es porque el cielo está preparando algo grandioso que va a cambiar el mundo. Y efectivamente, todo estaba transformándose ante mis ojos como si fuese un cuadro que cobra vida. La iglesia, antes vacía como un sepulcro abandonado, ahora estaba repleta de pasos que resonaban sobre las baldosas, de velas encendidas que parpadeaban como estrellas, de voces bajas que susurraban oraciones olvidadas durante décadas. Y yo volví a ser sacerdote con alegría desbordante, no por gloria personal ni por vanidad humana, sino por propósito divino, por vocación renovada. En medio de todo aquel movimiento de almas sedientas, una señora se acercó a mí con pasos vacilantes. Tenía las manos curtidas por el trabajo duro y un rosario asomando por el bolsillo del delantal remendado. «Padre Jack», me dijo con los ojos arrasados en lágrimas que parecían brotar de un manantial largo tiempo seco. «Aquí estoy, he vuelto». «Bienvenida seas, hija mía», le respondí con el corazón en un puño. Perdí la fe cuando mi marido murió hace 20 años. El cáncer se lo llevó en 3 meses y yo nunca más puse un pie aquí, porque pensaba que Dios me había castigado sin razón. Pero cuando me contaron lo de la imagen y lo del muchacho misterioso, algo ardió en mi pecho como una llama que se enciende después de años apagada. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté esperando precisamente a los corazones rotos para sanarlos con su amor maternal. Fue ella quien te llamó, hija mía. Le respondí con la voz quebrada por la emoción. Ella nunca dejó de amarte, ni un solo día, ni un solo instante. El amor de una madre no conoce distancias ni reproches. La mujer se echó a llorar como una criatura desvalida. Lloró como una hija que regresa a casa después de años perdida en el desierto, como quien encuentra agua después de una sed interminable. Y en aquel instante preciso lo comprendí todo con una claridad que me dejó sin aliento. La imagen no se había caído por accidente, ni por casualidad, ni por capricho del destino. Ella había descendido para levantar algo dentro de nosotros, algo que estaba enterrado bajo capas de dolor, de desilusión, de olvido forzado. La fe, la esperanza, el amor que nunca muere del todo. Y aún no lo sabía, pero la revelación más profunda todavía estaba por llegar como una ola gigantesca. Una respuesta que me haría entender no solo el milagro en sí, sino quién era verdaderamente aquel muchacho que aparecía y desaparecía como un ángel. Los días que siguieron parecían haber salido de otro tiempo, de esos que solo viven en la memoria dorada de los más ancianos, cuando el mundo era más pequeño y Dios parecía más cerca. La iglesia de Montrebat, antes sumida en el abandono más desolador, volvió a respirar como un pulmón que se llena de aire puro. El confesionario que crujía de soledad ahora tenía colas discretas de personas que regresaban quebradas por la vida, pero rebosantes de esperanza renovada. Las velas no paraban de arder como pequeños faros en la oscuridad. Las flores en los peldaños del altar se multiplicaban como si brotasen de la tierra bendita, y la imagen de la Virgen, aún en su altar provisional, parecía más luminosa y viva, aunque siguiese siendo del mismo yeso envejecido de siempre. Comencé a darme cuenta de algo aún más impresionante que el propio milagro. No era solo la fe la que estaba retornando a aquellos corazones heridos, eran los vínculos humanos, los lazos que unen a las almas como hilos invisibles. Como nos recuerda el Evangelio de Mateo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba presenciando era la reconstrucción de una comunidad entera, ladrillo a ladrillo, oración a oración. Los vínculos que el tiempo despiadado, el dolor amargo y la indiferencia helada habían roto como cristales contra el suelo. Chavales que jamás habían pisado una misa empezaron a llegar de la mano de sus abuelos.
con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños ante lo sagrado. Matrimonios que apenas se dirigían la palabra durante las comidas, comenzaron a rezar el rosario juntos al caer la tarde, redescubriendo en cada Ave María el amor que creían perdido para siempre. Hasta viejos enemigos de la aldea, esos que llevaban décadas sin hablarse por rencillas que ya ni recordaban, se saludaban con un gesto pequeño pero sincero, como si algo invisible hubiese limado las aristas de sus corazones endurecidos. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros más grandes son los que sanan las heridas que no se ven, las que llevan décadas sangrando en silencio. Y todo aquello sucedía sin que nadie predicase nada desde el púlpito, sin que una sola palabra se pronunciase sobre conversión, pecado o confesión. No hacían falta sermones elocuentes ni discursos teológicos. Fue la presencia de ella la que hizo todo el trabajo, silenciosa como la brisa que mueve las hojas, firme como la roca sobre la que se construye la casa, maternal como solo puede serlo quien ha parido al Salvador del mundo. Yo me sentía tan solo un servidor humilde, un instrumento en manos divinas para abrir las puertas de par en par y limpiar los bancos de madera. El resto, todo lo verdaderamente importante, venía directamente del cielo como lluvia bendita sobre tierra seca. Me acuerdo de una mañana en particular, de esas que se graban a fuego en la memoria, en que llegué temprano para encender las velas como era mi costumbre, y me topé con algo que me hizo caer de rodillas y llorar como una criatura. En el banco de delante, un chavalillo de unos 7 años dormía recostado con una mantita raída sobre los hombros menudos. A su lado, una mujer de aspecto humilde sostenía un rosario entre los dedos callosos, con los ojos clavados en la imagen de la Virgen como si estuviese manteniendo una conversación silenciosa con ella. Cuando me acerqué con pasos cautelosos para no despertarlos, la mujer se incorporó, se quitó el pañuelo de la cabeza en señal de respeto y me dijo con voz quebrada: «Perdone, padre, mi niño quería venir a rezar. Tiene cáncer, ¿sabe usted?». Se le quebró la voz como un cristal fino. Dice que soñó con una señora que le prometió cuidar de él. Dice que era la madre de la luz. Entonces, pues nada, aquí estamos. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella ya esté escribiendo la respuesta en el corazón de ese niño enfermo. No respondí con palabras porque no las tenía. No existían palabras humanas para semejante momento. Simplemente me arrodillé a su lado y recé con ellos, sintiendo cómo el cielo se hacía presente en aquella iglesia fría, convertida en hogar de esperanza. Y así era, día tras día, como gotas que van llenando un cántaro. Las personas llegaban cargadas de dolores profundos, de esperanzas frágiles como hilos de seda, y se marchaban con la mirada más firme, con los hombros menos caídos. No porque un milagro visible aconteciese ante sus ojos, sino porque un milagro interior estaba en marcha, transformándolos por dentro como el fuego que purifica el oro. Comencé a tomar apuntes en un cuaderno de tapas gastadas. Registré nombres, fechas, rostros, no para escribir un libro que me diese gloria, sino para no olvidar ni un solo detalle, porque en algún rincón de mi alma sabía que todo aquello estaba siendo preparado para algo mucho mayor, algo que aún no alcanzaba a vislumbrar. Y fue en una de esas tardes doradas, con la iglesia repleta de silencio sagrado y ojos humedecidos por lágrimas de esperanza, que la respuesta que tanto había buscado finalmente se acercó a mí, como una paloma que viene a posarse en la mano extendida. Una señora anciana que jamás había visto en mi vida, subió los peldaños con gran esfuerzo, apoyándose en cada escalón como si fuese una montaña que conquistar, y me llamó con una voz tan débil que apenas era un susurro: «Padre Jack, ¿puedo enseñarle algo?». Llevaba entre las manos temblorosas una fotografía antigua, de esas que amarillean con los años como hojas de otoño. Y allí, en aquella imagen descolorida por el tiempo, estaba él, el muchacho, el mismo chaval que había aparecido en la misa como surgido de la nada, el mismo que se había desvanecido tras la caída milagrosa de la imagen, y entonces ella pronunció las palabras que me cambiaron la vida para siempre:
Este es mi nieto, padre, pero él se marchó al cielo hace 2 años. La fotografía temblaba entre sus dedos arrugados como una hoja mecida por el viento, y yo sentí cómo el suelo se movía bajo mis pies. Como nos enseña el Evangelio de Juan, Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba a punto de revelarse desafiaría todo lo que creía saber sobre los límites entre este mundo y el más allá. El muchacho de la fotografía estaba allí sonriendo tímidamente, al lado de un chucho juguetón y una bicicleta desgastada por el uso. Tenía la misma expresión dulce y seria que había grabado en mi memoria, los mismos ojos profundos como pozos sin fondo, los mismos rasgos delicados tallados por manos angelicales. Era él, sin la menor sombra de duda, sin espacio para la incredulidad. Me senté despacio en el banco de la primera fila, con las piernas que me temblaban como cañas al viento. La señora se acomodó a mi lado con la mirada perdida en la imagen de la Virgen, como si buscase en sus facciones de yeso la respuesta a preguntas que llevaba años haciéndose en silencio. Se llamaba Adrián. Susurró con una voz que parecía salir del fondo de un pozo de dolor. Adrián, repetí en voz queda, como quien invoca el nombre de un ángel que ha bajado del cielo para tocar la tierra con sus pies descalzos. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros llegan de la mano de los que ya no están entre nosotros pero siguen velando por nuestras almas. Tenía 9 años cuando lo atropelló un coche al volver del colegio. Fue en la carretera vieja, ¿sabe usted? La que va hacia los viñedos. Su voz se quebró como un cristal que se hace pedazos. No tuvo tiempo ni de sufrir, dicen los médicos. Pero yo sí que he sufrido cada día desde entonces. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo como un nudo se apretaba en mi garganta hasta casi ahogarme. El dolor de una abuela que pierde a su nieto es algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Ella continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano arrugada. En los últimos meses de vida, cuando ya estaba malito, solo hablaba de volver a la iglesia. Decía que echaba de menos la misa, que soñaba con una mujer muy hermosa que lo llamaba mi pequeño soldado de la fe. Me volví hacia ella sin conseguir contener la emoción que me desbordaría el pecho, como un río que se sale de su cauce. ¿Y usted cree de verdad que él vino aquí? Asintió lentamente, con los ojos arrasados en lágrimas que parecían brotar de un manantial eterno. Lo creo, padre, porque el día en que la imagen se cayó, sentí como si mi corazón fuese arrastrado hacia aquí por una fuerza invisible. Me desperté con un dolor en el pecho, y lo único en lo que conseguía pensar era: ve a la iglesia, él está allí esperándote. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté usando a los que ya partieron para seguir obrando milagros entre nosotros. Me miró con esa dulzura que solo tienen las abuelas que han amado sin medida, y me dijo con una firmeza que me llegó al alma: mi nieto, o el recuerdo de él, o quizás su alma bendita. No sé explicárselo con palabras, padre, pero sé que tenía una misión que cumplir, incluso después de marcharse al cielo. Guardé silencio, un silencio repleto de reverencia sagrada, de esos que solo se pueden guardar cuando el cielo toca la tierra con sus dedos invisibles. Allí, en aquel instante que quedará grabado para siempre en mi memoria, comprendí algo que durante días había intentado racionalizar con mi pobre mente humana. Adrián no había sido solo un visitante misterioso, él era el portador de la promesa divina, el pequeño instrumento elegido por la Virgen, enviado de forma misteriosa desde el más allá para despertar corazones adormecidos por años de abandono y desilusión. Entonces me acordé de mi propia promesa, aquella que le hice a mi Madre Santa tantos años atrás, cuando el mundo parecía más joven y la esperanza más fácil de conservar. Nunca dejes de servir, Jack. Algún día alguien va a escuchar, y cuando eso ocurra, lo sabrás en lo más hondo del alma. Ahora ya lo sabía. Aquel era el día que había estado esperando durante décadas.
El muchacho había escuchado mis oraciones solitarias, y no solo las había escuchado, había respondido desde el cielo mismo. Trajo de vuelta a los que se habían alejado como ovejas perdidas. Trajo lágrimas a los ojos de los escépticos más duros. Trajo de rodillas a quienes jamás se habían arrodillado ante nada ni nadie. Y la Virgen, ¡ay, la Virgen! Ella no se cayó como un objeto inerte. Ella descendió por voluntad propia. Bajó al nivel del pueblo llano, al nivel del suelo frío, para tocar el polvo con sus propios pies benditos y decirnos con esa voz maternal que solo una madre sabe usar: estoy aquí con vosotros, siempre he estado, nunca os he abandonado. A partir de aquel día bendito, mi misión sacerdotal recibió un nombre nuevo y hermoso: gratitud. Gratitud pura, sin mezcla de amargura ni de desilusión. Y ya no había soledad en los bancos de madera, ni silencio sepulcral en el altar sagrado, ni frialdad en mi fe que había estado a punto de naufragar en el océano del desánimo. Como nos dice el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que había presenciado era la prueba viviente de que el amor verdadero trasciende incluso la muerte, y de que hay misterios en este mundo que van mucho más allá de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender. La promesa había sido cumplida, pero la historia aún no había llegado a su fin, porque algo todavía más inesperado estaba a punto de acontecer, y demostraría que cuando el cielo se pone en movimiento, jamás lo hace a medias, sino con toda la fuerza de su amor infinito. Aquella noche, después de conversar con la abuela de Adrián, no conseguí pegar ojo ni por casualidad. Me quedé sentado en la capilla lateral, con los ojos clavados en la llama dorada del cirio pascual, que parpadeaba como un corazón que late. El silencio de la madrugada era tan profundo que parecía tener peso propio, denso como una manta invisible que cubría el mundo entero. Solo el crujido discreto de las maderas centenarias y el sonido lejano del viento susurrando entre los álamos de la plaza me hacían compañía en aquellas horas santas de la noche. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces cuando creemos que el milagro ha terminado, el cielo nos tiene preparadas sorpresas aún más extraordinarias. Tantas cosas habían sucedido ya que mi pobre mente de mortal apenas podía procesarlas. La imagen de la Virgen que descendió sin quebrarse ni una pizca. El muchacho que apareció como surgido de la nada y se desvaneció en el aire. Los fieles que regresaron como ovejas que encuentran el redil. La fe que renació de sus cenizas, como el ave fénix. La promesa había sido cumplida con creces, y sin embargo había algo dentro de mí que seguía palpitando como un tambor silencioso. Una intuición, una certeza sin forma concreta de que aquello todavía no era el final de la historia que Dios estaba escribiendo con mano firme. Entonces me incorporé con las articulaciones crujiendo por la edad y fui al pequeño archivo que había detrás de la sacristía. Allí, entre libros de bautismos amarillentos, registros de defunciones y anotaciones parroquiales acumuladas durante décadas, encontré lo que buscaba sin saber que lo buscaba. El registro del entierro de Adrián. Fecha: 6 de enero. Hace 2 años exactos. Epifanía. El mismo día en que él había aparecido en mi iglesia como un ángel caído del cielo. Cerré el libro con las manos que me temblaban como hojas en otoño. Me arrodillé allí mismo sobre el suelo helado de la sacristía, entre polvo y papeles viejos, y lloré como una criatura desvalida. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté orquestando cada detalle de esta historia sagrada, con una precisión que va más allá de nuestra comprensión humana. No era coincidencia, era propósito divino puro, era amor en estado cristalino. Adrián había regresado desde el más allá exactamente en el día en que partió de este mundo terrenal, y había elegido la casa de Dios para hacerlo, como si quisiera cerrar un círculo perfecto trazado por manos celestiales. El día siguiente amaneció con una luz diferente, más dorada, más cálida,
como si el propio sol supiese que algo extraordinario estaba sucediendo en nuestra pequeña iglesia perdida entre viñedos. El cielo estaba limpio como un cristal recién lavado, sin una sola nube que empañase su azul perfecto. Los campanarios sonaron con más fuerza de la habitual, como si supiesen que algo necesitaba ser anunciado a los cuatro vientos, que había noticias que no podían esperar. A las 8 de la mañana en punto, la señora Elise, que apenas conseguía caminar arrastrando los pies, llegó apoyándose en 2 bastones de madera gastada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero en su mirada brillaba algo nuevo, algo que no había visto en años. «Padre, he tenido un sueño que me ha cambiado la vida», me dijo con voz entrecortada por la emoción. «Contadme, hija mía», le respondí sentándome a su lado en el banco de la primera fila. Soñé que el muchacho me llamaba por mi nombre con una voz que sonaba como música celestial. Me dijo que debería volver a comulgar, que María me esperaba en el altar con los brazos abiertos como una madre que espera a su hija. Lloraba mientras hablaba, pero eran lágrimas distintas, lágrimas que sanaban en lugar de envenenar. Y cuando desperté, padre, cuando desperté, el dolor en mi rodilla había desaparecido completamente. Llevo 20 años sin poder caminar sin bastón, y esta mañana he venido prácticamente corriendo. «Estáis siendo tocada por la gracia, hija mía», le dije con el corazón desbordado de alegría. «Estáis siendo tocada por manos que trascienden este mundo». Esa misma mañana bendita, un matrimonio que no había pisado la iglesia en más de 30 años vino a buscarme con pasos vacilantes. Traían un sobre en las manos, como si cargasen con un tesoro. Dentro había una donación generosa para restaurar el tejado de la parroquia, que llevaba años goteando cuando llovía. «Queremos dar las gracias», dijo el hombre con lágrimas rodándole por las mejillas curtidas por el sol. Nuestro hijo llevaba años alejado de la fe, perdido en el mundo. Después de ver lo que ha pasado aquí, ha vuelto a casa y hoy nos ha pedido perdón por todos estos años perdidos. Y añadió con voz quebrada, él también soñó con un muchacho que le decía, «Tu madre te está llamando desde el cielo». Como nos enseña el Evangelio de Lucas, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba presenciando era una cascada de milagros que se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas que creía perdidas para siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas que brotaban como manantiales después de una larga sequía. Durante toda aquella semana bendita, recibí relatos parecidos que llegaban como palomas mensajeras cargadas de esperanza. Personas de aldeas vecinas peregrinaron hasta Montrebau, como si fuesen atraídas por una fuerza invisible, diciendo que habían soñado con el muchacho misterioso. Algunas lo describían con una precisión que me ponía los pelos de punta, sin haberlo visto jamás con los ojos del cuerpo. Él se aparecía en sueños que parecían más reales que la propia realidad, en sensaciones que traspasaban el alma, en intuiciones que llegaban como relámpagos de certeza, y siempre con el mismo mensaje grabado a fuego. La Madre está aquí entre vosotros. Volved a ella como hijos que regresan al hogar. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros se extienden como ondas en el agua, tocando corazones que ni siquiera sabíamos que necesitaban ser sanados. Las autoridades religiosas de la diócesis vinieron a la parroquia con aires oficiales, investigaron cada rincón con lupa de científicos, fotografiaron hasta el último detalle, registraron testimonios con precisión notarial, pero no encontraron explicaciones materiales que pudiesen satisfacer sus mentes racionales. Ni cables ocultos, ni fallas estructurales en el altar, ni manipulaciones humanas que justificasen lo acontecido. Uno de los padres de la comisión investigadora, después de rezar conmigo arrodillado ante la imagen de la Virgen, me dijo en voz baja como quien comparte un secreto sagrado: «Jack, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí?» «Aún intento comprenderlo», le respondí con honestidad de niño que no entiende las cosas de los mayores.
Me miró a los ojos con esa intensidad que solo tienen los que han visto el cielo tocando la tierra, y me dijo: «Esto no es tan solo una señal para Montrevaux, hermano. Es un llamado para todos, para la humanidad entera que se ha alejado del amor primero». «¿Y el muchacho?», pregunté con el corazón en un puño. «Ah, el muchacho». Se le iluminó el rostro como si hubiese comprendido un misterio que llevaba años buscando. «El muchacho es María hablando». Me quedé confundido como quien escucha un idioma extranjero. «¿Cómo es eso?». Sonrió con esa sonrisa que tienen los santos cuando contemplan verdades que escapan a la comprensión común. La madre siempre habla con los hijos en el lenguaje del corazón, que es el único que verdaderamente importa. A veces se aparece derramando lágrimas que purifican, otras veces en sonrisas que sanan. Pero cuando quiere tocar lo más profundo del alma humana, envía a una criatura, un alma pura como el cristal, un pequeño que guía a los grandes, como los pastorcillos de Fátima, como Bernadette en Lourdes, como Adriana aquí en vuestra iglesia bendita. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté usando a los más pequeños para enseñarnos las verdades más grandes. Lloré como jamás había llorado en mi vida, con esas lágrimas que limpian el alma y la dejan reluciente como plata pulida. Porque en aquel momento de gracia lo comprendí todo con una claridad que me cegó y me iluminó al mismo tiempo. Adrián había sido un regalo del cielo, un pequeño enviado desde las alturas, un ángel disfrazado de niño. No había venido para asustar ni para sembrar misterio, sino para recordar verdades olvidadas, para reencender la llama que se había apagado en demasiados corazones, para devolver el sentido a las promesas antiguas que parecían escritas en arena, y para decirnos en el silencio más elocuente que existe: ella está con vosotros, nunca os ha abandonado, nunca os abandonará. En la misa del domingo siguiente, la iglesia estaba abarrotada, no solo de fieles que ocupaban cada banco, sino de fe palpable, que se respiraba en el ambiente como incienso invisible. Las velas ardían con más fuerza que nunca, como si cada llama fuese un corazón encendido de amor. Las voces cantaban con una intensidad que hacía vibrar las piedras centenarias, como si todo el pueblo hubiese redescubierto la alegría de alabar. Y en el momento sagrado de la consagración, cuando el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre, un rayo de sol dorado atravesó la vidriera como una lanza de luz y se posó otra vez sobre la imagen de la Virgen, la misma que ahora, restaurada con amor y cuidado, había sido colocada en el centro del altar, no más en un nicho inalcanzable, sino en medio del pueblo, al alcance de las manos que querían tocarla, de los labios que querían besarla. Allí lo entendí de una vez por todas, como quien ve la luz después de años de ceguera. La Virgen no quiere ser contemplada desde las alturas como una diosa lejana. Ella quiere ser sentida a nuestro lado, en el suelo de nuestras luchas, en el barro de nuestras caídas, en la dura realidad de nuestros dolores, en la tierra firme de nuestras esperanzas. Y fue así como Adrián nos enseñó todo esto con su silencio más elocuente que 1000 sermones, con su sonrisa que valía más que bibliotecas enteras, con su presencia misteriosa que trascendió la vida y la muerte para recordarnos que el amor verdadero no conoce fronteras. Como nos dice el Evangelio de Mateo, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque esta historia es la prueba viviente de que el cielo sigue escribiendo milagros en la tierra, y de que a veces usa a los más pequeños para enseñar las lecciones más grandes. Domingo, 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Una fecha simbólica mariana, una fecha elegida, lo siento en lo más hondo del alma, por la propia Madre Celestial como quien escoge el momento perfecto para revelar sus misterios. La pequeña iglesia de Montrevaux estaba abarrotada antes incluso de las 7 de la mañana, como si toda la región hubiese despertado con la misma urgencia sagrada. Familias enteras con niños de la mano, jóvenes con mochilas cargadas de esperanza, ancianos en sillas de ruedas empujadas por hijos devotos,
gente venida de aldeas vecinas, de ciudades lejanas, de regiones que ni siquiera sabíamos que conocían nuestra existencia perdida entre viñedos. Algunos llegaban en silencio sepulcral, como peregrinos que caminan hacia la Tierra Santa. Otros con lágrimas rodándoles por las mejillas, antes incluso de pisar el umbral sagrado. Otros aún sujetando rosarios gastados por miles de oraciones, estampas benditas, cartas escritas con dolor, fotografías de seres queridos que habían partido al cielo. ¿Cuántos años lleváis esperando vuestro milagro? Escribidlo abajo, porque a veces los milagros eligen su propia fecha en el calendario divino para manifestarse con toda su gloria. Era como si algo invisible pero poderoso los hubiese llamado desde la distancia, como si una voz maternal hubiese susurrado al oído de cada alma: «Venid a mí, que yo os consolaré». Y yo conocía perfectamente el nombre bendito de ese llamado que traspasaba montañas y valles: María. La imagen de la Virgen resplandecía en el centro del altar, rodeada de flores blancas como la nieve recién caída y ramos de oliva que simbolizaban la paz que solo ella puede dar. Ya no estaba escondida en un nicho inalcanzable, ya no elevada como algo distante que se contempla pero no se toca, sino allí cerquita, al alcance de las manos necesitadas de bendición. Y a su lado, sobre un pequeño soporte de madera tallada con amor, reposaba la fotografía de Adrián como una reliquia sagrada, su sonrisa dulce que partía el alma, sus ojos sinceros como solo pueden serlo los de un niño, un chaval como tantos otros que correteaban por las calles empedradas, pero marcado por algo que ni la muerte había podido borrar de su rostro angelical. Subí al altar con el corazón galopando como un caballo desbocado. La sotana nueva había sido un regalo de una señora que deseaba vestir al Padre del Milagro, como me había dicho con lágrimas en los ojos. Pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que el milagro no me pertenecía ni era mérito mío. Comencé la misa con la voz firme como roca. Hablé de la presencia de María entre los sencillos, de su humildad en las bodas de Caná cuando pidió por los novios, de su silencio desgarrador al pie de la cruz viendo morir a su hijo, de su consuelo maternal en Lourdes, y ahora aquí mismo, en nuestra querida Montrebau. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compartidlo sin miedo, porque tal vez ella esté preparando respuestas que van más allá de nuestras pobres súplicas humanas. Cuando llegó el momento sagrado de la consagración, pedí que todos guardasen silencio absoluto. Ese silencio que solo se puede guardar cuando el cielo está a punto de tocar la tierra. Ofrezcamos este momento a aquella que descendió del altar para recordarnos que el cielo está mucho más cerca de lo que pensamos. Dije con voz que me temblaba de emoción. Alcé la hostia consagrada con manos que me vibraban como hojas en otoño, y en el preciso instante en que pronuncié con toda solemnidad: «Esto es mi cuerpo». Un niño pequeño en el primer banco gritó con esa espontaneidad que solo tienen los críos: «Mamá, es el muchacho. Mira, está allí». Todos se giraron como marionetas movidas por el mismo hilo invisible. La madre intentó calmar al pequeño con gestos nerviosos, avergonzada por la interrupción, pero yo miré hacia donde señalaba su dedito inocente. Allí, en el pasillo lateral, durante un segundo que se me antojó eterno, vi a Adrián como si fuese de carne y hueso. El mismo abrigo raído, la misma sonrisa que me había robado el corazón, la misma presencia que irradiaba paz. Me miró con una ternura que me llegó hasta el tuétano. Después se dio la vuelta con movimientos que parecían flotar sobre las baldosas, caminó hacia la puerta principal como quien regresa a casa, y se desvaneció como antes, como siempre, como solo pueden hacerlo los enviados del cielo. No fui el único en verlo, gracias a Dios. Más tarde, 5 personas me contaron exactamente lo mismo sin haberse puesto de acuerdo. Todas describieron la misma escena con detalles idénticos, como testigos que hubiesen presenciado el mismo milagro. Y aún más impresionante, una jovencita llamada Claire, estéril desde hacía años por culpa de una enfermedad que la tenía desesperada, se desplomó de rodillas tras recibir la comunión, llorando como si se le hubiese partido el alma. Como nos dice el Evangelio de Juan,
Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo, porque lo que estaba presenciando era una manifestación divina que quedaría grabada en mi memoria hasta el último día de mi vida terrenal. Temblaba, lloraba como una criatura desconsolada. En la misa siguiente, con la voz entrecortada por la emoción, nos contó que aquella madrugada había sentido una manita infantil agarrar la suya con ternura infinita y había escuchado con una claridad que jamás olvidaría: vas a ser madre. Meses después, como quien recibe el regalo más esperado de su vida, la noticia llegó envuelta en lágrimas de alegría. Estaba embarazada. Por fin madre después de tantos años de súplicas. Pero eso no era más que el principio de algo mucho más grande. Otros testimonios comenzaron a surgir por todo Monterreval, como flores que brotan después de una lluvia bendita. Curaciones de ansiedad que llevaban décadas atormentando almas. Reencuentros familiares que parecían imposibles. Peticiones de perdón entre hermanos que no se dirigían la palabra desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaban el motivo de su rencor. No había espectáculo, no había sensacionalismo barato como esos que tanto abundan hoy en día. Había algo muchísimo más profundo, una paz que se colaba por los poros de la piel y llegaba hasta lo más hondo del corazón. ¿Cuántos años llevas esperando tu milagro? Escríbelo abajo, no tengas vergüenza, que aquí todos hemos esperado algo imposible alguna vez. Y fue allí, precisamente allí, delante de aquel pueblo conmovido hasta las lágrimas, de aquella iglesia que había vuelto a cobrar vida después de tanto tiempo dormida, de aquella madre sonriente de yeso que parecía mirarnos a cada uno, como si nos conociera desde siempre, que yo comprendí con una claridad que me atravesó el alma como un rayo de luz celestial. El verdadero milagro, hermanos míos, no fue que la imagen cayera del altar, fue que el pueblo se levantara del suelo donde había estado postrado durante años. Como dice en Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y Adrián, ay mi querido Adrián, no volvió más, al menos no en cuerpo, no como nosotros esperamos que regresen los que se han ido. Pero de vez en cuando, y esto os lo juro por lo más sagrado, alguien se acerca después de misa y me cuenta un sueño extraño, o una intuición que no puede explicar, o me susurra al oído que ha escuchado pasos suaves, casi imperceptibles, durante la oración del rosario. Y yo sonrío porque yo sé, con esa certeza que solo da la fe auténtica, que Él está aquí, que nunca se fue realmente. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este momento? Compártelo sin miedo, que ella escucha hasta el más pequeño de nuestros suspiros. Está en el chaval que vuelve a rezar después de haberse perdido por los caminos del mundo, en el padre que regresa a casa con el rabo entre las piernas pidiendo perdón, en la ancianita que había olvidado cómo se sonríe y ahora no puede parar de hacerlo. Está en cada lágrima de arrepentimiento, en cada abrazo de reconciliación, en cada te quiero que creíamos imposible de volver a pronunciar. Hoy la iglesia de Monterreval está viva, más viva que nunca, rebosante de flores frescas que traen los vecinos cada mañana, llena de una luz dorada que entra por los cristales como bendiciones tangibles, pero sobre todo, por encima de todo, está llena de fe, de esa fe sencilla y pura que mueve montañas y hace que los corazones más duros se ablanden como cera al fuego. ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen? Cuéntanos cómo fue, que estos testimonios son los que dan fuerza a otros que están pasando por momentos difíciles. Y yo, un viejo cura que estuvo a punto de perder la esperanza, como quien pierde las llaves de casa, recuerdo cada día, cada bendita mañana al despertar, la promesa que le hice a mi madre en su lecho de muerte. Algún día alguien va a escuchar, hijo mío, me decía con esa voz débil pero llena de certeza. ¿Alguien me vio? Y la respuesta llegó, no con palabras grandilocuentes, sino con amor auténtico, con presencia real, con fe que se toca con las manos. Y si un día, por casualidades de la vida, pasáis por Monterreval, entrad, sentaos en cualquier banco, no importa cuál.
Respirad hondo, cerrad los ojos un momento, tal vez escuchéis un susurro dulce como miel, tal vez sintáis una mano pequeñita que se posa en vuestro hombro, como la de un niño que busca consuelo. Tal vez veáis un brillo suave, casi imperceptible, cerca del altar. Y entonces, solo entonces, entenderéis lo que yo entendí aquella noche que cambió mi vida para siempre. La Virgen María sigue bajando todos los días, cada amanecer, cada atardecer, allí donde más se la necesita. En el silencio de los que sufren, en el amor de los que perdonan, en la fe sencilla y pura de los pequeños, de los humildes, de los que no tienen nada más que su esperanza.